Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que, a pesar de ser bastante delicado, es de suma importancia. A veces las relaciones personales, por muy fuertes que parezcan, pueden verse sacudidas por momentos de profunda tristeza y duelo. Y cuando esto sucede es crucial estar alerta a las señales y a las advertencias que nos rodean. Hoy vamos a sumergirnos en una situación particular que ilustra perfectamente esto, basándonos en el intrigante título que ven, Mert alerta a Afra, las graves consecuencias de su duelo. Imaginen esto, un vínculo, quizás una amistad profunda, un amor joven, o incluso una relación familiar, está atravesando un momento oscuro. Afra, por razones que iremos desentrañando, se encuentra sumida en un duelo. No hablamos solo de tristeza pasajera, sino de un dolor que puede empezar a moldear su percepción de la realidad, a aislarla, a cambiar su comportamiento de formas que pueden ser, sinceramente, alarmantes. Y en medio de esta tormenta emocional, emerge Mert. Mert no es solo un observador pasivo, es alguien que ve las grietas, que percibe el peligro inminente en el camino que Afra está recorriendo. Su rol es el de un verdadero guardián, alguien que se atreve a hablar, a advertir, a intentar guiar a Afra de vuelta a un lugar más seguro, antes de que las consecuencias de su duelo se vuelvan irreversibles. Este vídeo va a ser un viaje fascinante por las dinámicas de las relaciones humanas, por la complejidad del duelo y por la importancia vital de la comunicación y la empatía. Vamos a explorar qué puede llevar a una persona a un estado de duelo tan profundo, cómo se manifiestan sus efectos y, sobre todo, porque la intervención oportuna de alguien como Mert puede marcar la diferencia entre el hundimiento y la recuperación. Si les interesa este tipo de análisis de las interacciones humanas, de las emociones que nos mueven y de cómo navegar por los momentos difíciles, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta historia, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle ese botoncito de suscribirse que ven por ahí abajo. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir creando contenido de valor para ustedes. Ahora adentrémonos en el corazón de esta historia. ¿Qué puede estar causando el duelo de Afra? Las razones son tan variadas como las personas. Podría ser la pérdida de un ser querido, una ruptura sentimental devastadora, la frustración por un proyecto de vida que se desmorona, o incluso una crisis existencial profunda. Lo crucial aquí es que Afra no está lidiando con su dolor de una manera saludable. En lugar de procesarlo, de buscar apoyo, de permitirse sentir y luego sanar, parece que se está hundiendo en él, permitiendo que el duelo la consuma. Y Mert, con su perspicacia, se da cuenta de que este no es un estado temporal, sino una espiral descendente con el potencial de erosionar por completo su bienestar. Las graves consecuencias a las que Mert alerta no son meras especulaciones. El duelo, cuando no se gestiona adecuadamente, puede manifestarse de maneras muy destructivas. Piensen en el aislamiento social. Cuando estamos inmersos en nuestro dolor, a menudo nos apartamos de los demás, creyendo que nadie puede entendernos o que nuestra tristeza es una carga para los demás. Esto, sin embargo, solo empeora las cosas, creando un ciclo vicioso de soledad y desesperanza. Afra podría estar retirándose de amigos, de familiares, de actividades que antes disfrutaba, cerrándose en sí misma hasta el punto de volverse casi inaccesible. Otra consecuencia devastadora es la alteración de la percepción de la realidad. El duelo puede distorsionar nuestros pensamientos, llevarnos a rumiar constantemente sobre lo perdido, a sentirnos culpables, o incluso a desarrollar ideas irracionales. Mert podría estar notando que Afra empieza a ver el mundo a través de un prisma de negatividad constante, que tiene dificultades para ver la luz al final del túnel, o que sus interpretaciones de los eventos se vuelven cada vez más sombrías y pesimistas. Esta distorsión cognitiva puede ser increíblemente perjudicial, impidiendo cualquier intento de recuperación. Y luego está el impacto en la salud física y mental. El estrés crónico del duelo no gestionado puede manifestarse en problemas de sueño, pérdida de apetito, dolores de cabeza, fatiga extrema, e incluso puede exacerbar condiciones médicas preexistentes. A nivel mental, el riesgo de depresión clínica, ansiedad severa, o incluso el desarrollo de trastornos más graves aumenta significativamente. Mert, al observar estas señales, entiende que el tiempo apremia. No se trata solo de consolar a Afra, sino de actuar antes de que su salud, su vida, se vea comprometida de forma irreparable. ¿Cómo es que Mert se da cuenta de esto? Probablemente porque conoce a Afra muy bien. Las personas Q.
Nos quieren, que nos conocen en profundidad, son a menudo las primeras en detectar los cambios sutiles que indican que algo no va bien. Mert podría estar viendo que Afra ha perdido su chispa, su brillo en los ojos, su sentido del humor. Quizás sus conversaciones se han vuelto monótonas, centradas únicamente en su dolor, o ha empezado a descuidar su apariencia y su higiene personal, señales claras de que ha dejado de cuidarse a sí misma. La alerta de Mert, sin embargo, no es fácil de dar. Advertir a alguien que está sufriendo es un acto de valentía y de profunda compasión. Implica el riesgo de ser rechazado, de ser malinterpretado, de que Afra, en su dolor, lo vea como una intromisión, como alguien que no entiende la magnitud de su sufrimiento. Mert tiene que navegar esta delicada situación con tacto, con empatía, pero también con firmeza. No puede simplemente decir, ya supéralo, porque el duelo no funciona así. Debe abordar a Afra con comprensión, validando su dolor, pero al mismo tiempo presentándole la cruda realidad de las consecuencias a las que se enfrenta si no empieza a buscar un camino hacia la sanación. Las graves consecuencias también pueden extenderse al ámbito social y profesional. Si Afra se aísla o pierde su motivación, su trabajo, sus estudios, sus amistades, todo su entramado social y vital puede empezar a desmoronarse. Imaginen que Mert observa que Afra está faltando al trabajo, que sus calificaciones están cayendo, que sus amigos más cercanos empiezan a preocuparse y a distanciarse porque no logran conectar con ella. Estas son señales de alarma que Mert no puede ignorar. Y aquí es donde la intervención de Mert se vuelve crucial. Su alerta no es un ataque, sino un llamado de atención. Es un intento de sacudir a Afra de su letargo, de hacerle ver que hay un peligro real, que su estado actual no es sostenible. Mert podría estar sugiriéndole buscar ayuda profesional, terapia, grupos de apoyo, o incluso hablar con un médico. Podría estar instándola a reconectar con personas que la quieren y la apoyan, a encontrar pequeñas actividades que le devuelvan un mínimo de alegría o propósito. La forma en que Afra reaccione a la advertencia de Mert será determinante. Si Afra está receptiva, si puede escuchar a Mert más allá de su propio dolor, entonces hay esperanza. Si por el contrario se cierra aún más, si se enfada, si rechaza la ayuda, entonces las consecuencias podrían ser aún más severas. El papel de Mert es el de un catalizador, alguien que inicia el proceso, pero la responsabilidad final de la recuperación recae en Afra. Este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de empatía y de observación. ¿Estamos atentos a las señales en nuestros seres queridos? ¿Tenemos el coraje de hablar cuando vemos a alguien en un camino peligroso, aunque sea difícil hacerlo? El título Mert alerta a Afra, las graves consecuencias de su duelo, nos recuerda que en ocasiones, el amor y la preocupación se traducen en la valentía de decir lo que debe ser dicho, incluso cuando duele, porque la alternativa es mucho, mucho peor. En resumen, el vídeo de hoy ha explorado la profunda y a menudo aterradora influencia que el duelo no gestionado puede tener en la vida de una persona. Hemos visto cómo Afra, sumida en su dolor, corre el riesgo de caer en un abismo de aislamiento, distorsión cognitiva y deterioro físico y mental. Y hemos destacado el papel fundamental de Mert, alguien que al percatarse de estas graves consecuencias, decide actuar, a pesar de las dificultades, para alertar a Afra y ofrecerle una vía hacia la recuperación. La advertencia de Mert no es un juicio, sino un acto de amor, una llamada a la acción para que Afra no permita que su duelo la consuma por completo. Las consecuencias de ignorar este tipo de alertas pueden ser devastadoras, afectando cada aspecto de la vida de una persona. Espero de verdad que esta conversación les haya resultado tan intrigante e informativa como a mí. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan dedicado su tiempo a reflexionar conmigo sobre este tema tan humano y tan importante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido situaciones similares, ya sea como la persona en duelo o como quien ha intentado ayudar? ¿Qué estrategias creen que son más efectivas para sobrellevar un duelo difícil? Dejen sus reflexiones en la sección de comentarios, porque sus experiencias y puntos de vista enriquecen enormemente nuestra comunidad y nos ayudan a todos a aprender y crecer. Y si este vídeo les ha resonado, si les ha parecido valioso, si sienten que les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que creen que les podría ser útil, ya sea para entender mejor el duelo, para saber cómo actuar ante él, o simplemente para reflexionar sobre la importancia de la conexión humana. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito una vez más a que se suscriban al canal.
Es un clic que nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Muchísimas gracias por su tiempo y su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.